Porque ha decidido llegar a esta zona tan humilde, esta parroquia muy modesta que lo está acogiendo hoy, con la presencia de miles de personas que han decidido acompañarlo. Por esta razón invitamos a nuestro Centro Internacional de Noticias a Javier Ladino. Él es filósofo, teólogo, profesor universitario y candidato magíster en filosofía latinoamericana. Señor Ladino, muy buenos días, bienvenido a esta transmisión especial de NTN 24, de la visita del Papa Francisco a Río de Janeiro. ¿Qué significa la presencia del pontífice en esta zona, una de las más marginales y afectadas por la violencia en Brasil? Buenos días. Buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y todas las personas que nos siguen en esta transmisión de NTN 24. Hablar de lo que significa es hablar primero de dos cosas fundamentales. La primera es que el Papa es eminentemente latinoamericano. Su formación ha sido en esa corriente que formada desde 1968, con lo que se llamó la teología de la liberación. Ese es el primer elemento, el Papa es formado en ese. Y segundo, como él mismo se declaró, al utilizar el nombre de Francisco, es el Papa de los pobres. Por eso, esto significa una completa concordancia entre su mensaje en el púlpito y la realidad de su praxis en el momento que la está realizando. Entonces, esto realmente refuerza toda la corriente latinoamericana, se resalta a él como latinoamericano y correlaciona su discurso con la praxis, que ha sido una praxis de vida en toda su historia. Señor Ladino, muy buenos días, lo saluda Karen Pereira. Ahora, ayer el Papa Francisco sorprendió con su discurso en el hospital psiquiátrico que visitó en la tarde en Río de Janeiro. Sorprendió entrando a temas políticos, entrando al debate que se desarrolla en el día de hoy pues, en distintos países de la región sobre la legalización de las drogas. Marcó su pauta. Él habló claro y dijo que a su parecer que él no estaría de acuerdo con lo que es la legalización de las drogas. ¿Qué podemos esperar de este discurso que va a dar hoy en esta zona además donde hay mucha pobreza? ¿Qué podríamos esperar en un Papa además que es político? Yo no calificaría al Papa de político. Simplemente el documento de Medellín del encuentro de obispos en 1968 dice, mire, hay que acercarnos, la Iglesia debe acercarse a todos los hombres y a todo el hombre. Eso quiere decir que el Papa se sitúa en la situación de la persona y en la situación de la sociedad, de lo que conlleva. Vamos a esperar que él mantenga realmente este discurso, él no lo va a cambiar, realmente él considera que la cuestión no está en organizar. Papa Francisco ya en la parroquia que ha sido acondicionada en esta favela de Río de Janeiro. Escuchemos las palabras del pontífice. Bendito sois, oh Deus, que recibes estos sacrificios de Cristo ofrecidos en la cruz para la redención del género humano y para celebrar su memoria con amor de Padre a tu pueblo alrededor de la mesa. Estamos aquí para celebrar tus misterios. Por el misterio ofrecemos el sacrificio de Cristo. Sea la fuente perenne del agua de la salvación. Para que crezcamos en tiempo santo y sobre el altar del corazón podamos ofrecer una vida santa como sacrificio agradable en honor de tu gloria, por Cristo nuestro Señor.
Ha sido un acto corto el que ha hecho el Papa Francisco en esta parroquia, en la favela de Varguiña, que ha sido acondicionada para recibir al Papa Francisco. Ha sido un mensaje muy corto, unas palabras, se ha tomado su tiempo para orar, desde luego estar en este altar, la tarima principal de esta parroquia, para primero saludar a los feligreses, enviar su mensaje de religiosidad en este lugar, y se espera que ya en cuestión de minutos salga de este lugar el Papa Francisco para trasladarse hacia la terraza de una vivienda en esta favela, donde pronunciará algunas palabras ante cerca de 25.000 personas que estarán presentes en una cancha de fútbol que estará justo enfrente de la terraza de ese hogar destinado para recibir las palabras del Papa Francisco en este su cuarto día de visita en territorio brasilero. Sin duda unas palabras muy esperadas por estos habitantes de esta zona, empobrecida zona de Río de Janeiro. Vemos las imágenes en directo cuando son las 11:05 de la mañana en Río de Janeiro. El Papa Francisco abandona entonces esta pequeña capilla que se encuentra dentro de la favela de Varguiña. Volvemos a hablar con el señor Javier Ladino, filósofo, teólogo, profesor universitario y candidato a magíster en filosofía latinoamericana. Señor Ladino, le preguntaba hace minutos sobre qué esperar de este discurso que va a ofrecer el Papa Francisco en esta favela, en la favela de Varguiña. Bien, yo considero que el discurso que va a mantener el Papa es un discurso que ha mantenido durante toda su vida. Si analizamos su biografía, es un Papa que siempre ha estado saliendo a las favelas, siempre ha estado con los pobres, montaba en bus siendo obispo. Entonces lo que vamos a esperar es un discurso de su propia vida, de lo que él mismo ha hecho. Él lo decía en una de sus alocuciones, decía: Jesús nunca se quedó, Jesús nunca esperó que lo fueran a buscar, sino Jesús salía al encuentro del pobre, de los pobres de su época. Y a eso es lo que está respondiendo en este momento el Papa Francisco. Está al encuentro de los pobres de nuestra época. John Sobrino le diría en uno de sus textos, es el de los crucificados de nuestro tiempo, de los rostros de Cristo sufriente en este pueblo latinoamericano. Entonces, yo, como lo decía anteriormente, yo creo que el Papa se va a ir un poco por la teología o por el pensamiento latinoamericano. Eso lo escribía hace poco el teólogo Leonardo Boff en su blog en España. Decía: este Papa está representando la corriente latinoamericana y se está acercando al pensamiento propio de donde es él. Aquí vemos cómo algunas personas enfermas han sido trasladadas y acercadas directamente hacia donde está caminando el Papa Francisco. Primero lo hizo con los niños, les pidió unos segundos de silencio, les dio la bendición y siguió caminando. Se acercó una persona enferma, decidió abrazarla, darle un beso y entregarle a lo mejor alguna estatuilla. No alcanzamos a percibirlo directamente a través de nuestras pantallas, pero será el recuerdo para los niños, muy grato para el futuro de los brasileros y para las personas que viven en una situación adversa en cuanto a sus condiciones de salud. Saluda a las personas y lo hace sin ningún tipo de inconvenientes bajo la lluvia.
el común denominador durante estos días de visita, que no han sido inconveniente, dificultad para las miles de personas que deciden acompañar y hacer presencia durante este recorrido del Papa Francisco, como lo hace en este momento, en directo, cuando son las 11 de la mañana y 8 minutos en Río de Janeiro, donde se está movilizando directamente hacia esta favela de Varginha, donde pronunciará unas palabras ante aproximadamente unas 25.000 personas. Ronald, son imágenes quizás las más cercanas, el momento en el que hemos visto a lo largo de todo este viaje, donde las personas se han podido acercar de manera más fácil hasta el pontífice, porque hasta ahorita habíamos visto como habían barreras que separaban quizás el paso del Papa Francisco a lo largo de las multitudes. Aquí no, aquí curiosamente vemos cómo la gente se acerca de manera normal a saludar al Papa, lo abrazan. Veíamos una imagen de un niño prácticamente amarrado al Papa, abrazándolo, y pese a que esta zona quizás sería donde mayor peligro podría correr el pontífice, vemos donde, pese a ello, es donde más cercanía ha habido entre los feligreses y el Papa. Recordemos que ha sido denominado el Papa del Pueblo. Así ha sido calificado en diferentes sectores de la opinión pública, que lo califican de esta manera por considerarlo una persona muy cercana, tranquila, que rompe el protocolo. Señor Ladino, uno puede pensar que esta imagen que le está dando el Papa a la iglesia hace parte de su esencia. Ha dicho que quiere una iglesia pobre para los pobres y ha enviado mensajes directos y claros de austeridad, de buen ejemplo de quienes están a cargo de la Iglesia Católica en el mundo. Correcto, el Papa se ha definido así, y no porque al asumir el cargo haya asumido ese estilo de vida. Lo decía anteriormente, si uno revisara la biografía de Francisco, todo el tiempo ha sido un sacerdote al servicio de su comunidad. Lo hacía en Argentina, lo hacía incluso en la época de la dictadura, se acercaba a los barrios humildes, ayudaba a la gente sencilla. Es un papa que desde el inicio de su pontificado ha roto todos los esquemas, incluso los esquemas de seguridad, precisamente por buscar estar cerca de su pueblo, estar cerca de la gente. Recordemos que desde el inicio de su pontificado lo primero que no aceptó incluso fue los zapatos papales. Prefirió irse en la buseta con los demás cardenales, pagar el sitio de su hospedaje. Entonces ha sido un papa que en todos sus actos, desde el inicio de su pontificado, ha mostrado la sencillez, ha mostrado la austeridad, lo vive como testimonio, como praxis de lo que es su mensaje, no solamente para las diócesis, no solamente para los sacerdotes religiosos, sino también para el pueblo. Cristo entonces es un Cristo de los pobres, con los pobres, para los pobres, y eso es lo que está asumiendo el Papa Francisco en este momento. Por eso no tiene ningún, no se detiene para poder saludar, para poderse acercar, poniendo de cierta manera en peligro su propia vida, pero él prefiere lo otro, prefiere buscar a la persona, buscar al enfermo, saludarlo, que se sienta que es digno. Entonces lo está dignificando al ser humano en toda su realidad. Son las 11:11 de la mañana, vemos imágenes en directo de esta visita que realiza el Papa Francisco a la favela de Varginha en el complejo de Manguinhos en el norte de Río de Janeiro. Señor Ladino, ¿de qué manera podría influir este viaje del primer Papa latinoamericano a la región con mayor número de católicos en el mundo? Creo que lo que él busca es revivificar ese espíritu cristiano, aumentar ese deseo de seguir a Cristo, pero seguirlo desde nuestra realidad, ya sea desde una realidad socioeconómica paupérrima como la que podríamos ver, o desde una sociedad, de un grupo social alto, o desde cualquier tipo de realidad que vivamos como personas. El mensaje que les daba a los jóvenes era bastante significativo, ¿no? Era decirles, necesitamos santos que tomen Coca-Cola, necesitamos santos que coman pizza, necesitamos santos que salgan con sus jóvenes. Entonces es un Papa que está hablando directamente al corazón para eso,
para que el Espíritu de Cristo vivifique esta iglesia y aumente obviamente ese deseo por seguirlo. Vamos a con Latinoamérica, es un pueblo donde ha sido influenciado por otras corrientes cristianas, la Iglesia Católica ha ido perdiendo fuerza, pero estos signos yo creo que alimentan el espíritu de quienes son católicos y quienes desean seguir a Jesús de una manera diferente. Vemos el recorrido muy tranquilo que lleva a cabo el Papa Francisco, saludando a cada una de las personas que hacen presencia en este lugar. El esquema de seguridad es riguroso, pero se permite que las personas puedan saludarlo, tener ese primer contacto con el Papa Francisco en esta favela muy afectada por la violencia, la favela de Varguiña. Recordemos que tiene aproximadamente unos 1000 habitantes, pero en este lugar se van a concentrar más de 25.000, harán presencia en ese lugar. Una vez ya está acondicionado todo el sitio, el Papa Francisco llegará a una terraza de una vivienda muy humilde que da directamente hacia una cancha de fútbol, donde estas personas se van a reunir para presenciar el discurso, las palabras, el mensaje emotivo que envíe el Papa Francisco.